que me parece que es fundamental y no está diciendo nadie nada de eso, ¿no? Y además es una porquería que Keiko se haya querido colgar del asunto en medio de la denuncia. Pero es que no están diciendo nada, no. Ella ha firmado, ambas fuerzas políticas han firmado pactos con la coordinadora Pro Familia, y en el caso de ella peor todavía porque se ha ido a aliar con Santana, ¿no? Con el pastor. No, pero ese tipo no son marcianos ahí. No, bueno, empecemos para empezar a hablar. Sí. Bueno, vamos a hablar, el machirulo va a hablar sobre políticas públicas de género. Atención, a ver por favor. La cosa más o menos así. La mitad del país son damas, mujeres. un poquito más. Y un poquito más de la mitad del país. Mujeres y hay estaría, ¿no? eso de damas ya. Mujeres, la mitad del país son mujeres. Yo quería, es que a veces, ¿ves? No, pero me es sale, féminas, me sale la pero inocencia. aquí estamos. ¿Ves? Por eso digo, dije que esas mujeres y para sentí, uy, qué feo. Entonces voy a decir nada más. Y estaba mal. Eso nos pasa a nosotros, pues justo veníamos hablando que nosotros hemos sido criados. Déjame hablar, pues. No, es que es importante. Ya. Entonces, y este tema, esos temas que tienen que ver con violencia contra la mujer, con inclusión, con equidad, con que, o sea, una cosa tan simple como que las mujeres ganen lo mismo por hacer la misma chamba que un hombre, no se están tocando en la... House of Cards. Ahí está. ¿No? Fue buenazo eso. No, House of lo Cards, para de que la no saben, actriz, lo la de la actriz actriz. ahora gana lo mismo que el actor. Claro, y la actriz, además así es directora, Además, eventualmente de los Ahora ganaba menos. Sí, en realidad no, debería ganar más. Pero ganaba menos. Ganaba menos que Kevin Spacey. Entonces ella dijo, no, porque además si te fijas en los créditos hay episodios que ella dirige. Claro, No, además, es una etapa. El papelazo que hace ella. Exacto. Bueno, más allá del papelazo, debería ganar lo mismo una coprotagonista. Claro, ¿no? exacto. Bueno, y entonces, no se está tomando todos estos temas en consideración. Las políticas, o sea, las propuestas de política pública que hacen los candidatos no existen. Y es más, como decía esto hace un rato, encima son contraproducentes a los intereses de las mujeres. En el caso de este acuerdo que ha firmado Keiko Fujimori con el loco Santana, que dice que... No digas loco, que no van a hacer el programa. ¿Quién no va a hacer el programa? El loco. Ah, ¿qué? Con el homofóbico, con el discriminador. Claro, exacto. Loco, no es bien inteligente, sapo es, o sea... ¿Por qué? O sea, la primera pregunta que sale es, la mitad de los votantes de este país son mujeres, o quizás un poquito más, como dices tú, ¿ok? Y de pronto ese es un público al que nadie se dirige. No, pero ojo, hay un montón de mujeres que también son un poco conservadoras en algunos términos. Qué miedo, ¿no? Qué miedo utilizar palabras. No, yo no tengo roche. No, pero es que eso es parte del problema. Exacto. La educación, porque son las que replican o la falta la de educación. O sea, los hijos, yo he escuchado muchas es mamás parte que, del problema, por ejemplo, sin duda. a niñas, ¿no? Pórtate como mujercita. ¿Y cómo se portan las mujercitas? ¿No? O a los hombres también. Bueno, los hombres siempre pasa. Eso es lo más... Los niños no lloran. Los niños no lloran, ¿no? Pero creo que... No juegas con muñequitas. ¿no? Sí, pero... No te pones polvo de muñequito a los 45 años. Ahí sí hay que hacer una... Personalmente, y creo que con mis compañeras feministas, ese discurso por el cual siempre dicen que las mujeres somos responsables porque le educamos de manera machista, también es una manera de responsabilizar a quienes finalmente padecen. No, yo no digo que no, pero digo que también hay hombres y mujeres en las familias y el sistema, además esto no es un tema de individuos solamente, sino es un tema de sistema, ¿no? De un Estado, una sociedad y sus instituciones y sus reglas, ¿no? Entonces yo creo que... Y quería comentar que en el año 2004 Demos hizo una encuesta nacional sobre discriminación y sí, efectivamente, hay regiones más conservadoras que otras, definitivamente Piura, Arequipa. ¿Tiene que ver con educación? Y lo otro es que también hay, por ejemplo, las mujeres jóvenes en esa época, porque también el mundo cambia, de sectores populares, podrían tener una visión más conservadora de lo que es la sexualidad y la reproducción, ¿no? Absolutamente. Entonces ahí es donde uno dice, mira, si tú miras la política de familia en el Perú y la política de educación, tú ves que la política de familia, la ley de familia fue un proyecto de Lucho Solari otra vez, y desde cuando era ministra Ana María Romero, que es también de ese corriente, de ese tipo de grupos, y ellos, su visión de familia es solamente la familia mamá, papá, hijito, ¿no? O sea, es más,
se preguntan por qué hay una promoción de matrimonio, del matrimonio en las municipalidades, ¿no? Esos matrimonios masivos y todo, porque hay una disposición dentro de la política de familia en el Perú que las personas se tienen que casar civilmente. Para tener derechos mutuos. Hay un objetivo dentro de la política, ¿no? Y en esa medida, pues las municipalidades reportan dentro de lo que es el informe sobre lo que hacen para las políticas de familia, ese tipo de cosas. Y luego, porque está la idea, pues, ¿no? De que solo casado, el que se casa, no, la familia en el matrimonio civil es la familia legal. No, además todo lo demás... Pero es un poco absurdo, ¿no? Ahora viéndolo desde ese punto del Estado promoviendo que la gente es legal, esté casada, ¿no? O sea, ahora, porque claro, el problema es que no reconoces familias monoparentales, jefas de familia, no conoces a familias de la diversidad sexual, o sea, no reconoces más que un tipo, y dejas por fuera de la legalidad y del acceso a derechos y servicios y por todo, ¿no? Esa es la parte más complicada. Claro, yo creo que es eso, no es tanto ir en contra de que la gente se case. No, la gente es libre. Además, sabes perfectamente cuáles son las reglas de juego de un matrimonio, ¿no? claro. Pero claro, es abrir los espacios a la concepción hoy más que nunca de existencias de familias que son de repente de personas divorciadas que se vuelven a unir y que no necesariamente se casaron porque no quisieron casarse nunca más. Entonces son dos divorciados que de pronto se compran algo y que se convierten en pareja y que suman hijos. O sea, hay tantos tipos de familias hoy que de pronto la legislación se ha quedado rezagada para ser justa con todos esos nuevos tipos de familias. Tú te casaste, tuviste tu hijo, ¿no? Con un hombre y luego, pues, empezaste una relación con una mujer y vives con el padre de tu hijo y eso. Y conocemos de ese tipo de experiencias y viven felices, ¿no? Pero al margen de la política de familia aceptada por este país. ¿Has visto este producto que ha sacado el Banco Continental? Me parece, no sé. Sí. ¿Qué opinas de Crédito. Bueno, después voy a tocar el tema que me faltó sobre educación en el Perú, ¿ya? Pero sobre eso, mira... ¿Es positivo? ¿Lo ves como un tema totalmente aparte de como en la otros lucha? países, como en otros países, el mercado o sea, la fuerza de los hechos, de la realidad, o sea, el mercado no la va a ignorar, ¿no? El mercado ya abrió la posibilidad de acceso a crédito de vivienda. Y cosa curiosa, sí hay un factor de discriminación por edad ahí, porque solamente es hasta los 40 años, si no me equivoco, ¿no? Pero lo que pasa es que el movimiento LGBT a nivel nacional, y puedo afirmarlo con esa contundencia, no solo quiere que se reconozca que las parejas del mismo sexo, ¿no? Puedan tener un patrimonio común, o puedan tener un acceso a crédito de vivienda, o puedan inclusive hacer asistencia mutua. Esa es la idea de Marta Chávez con su proyecto de unión solidaria como alternativa a la unión civil no matrimonial de Bruce. Un contrato con determinadas características. Claro, porque es lo que nos decía acá tu pata el gato fiero, que nos decía, ¿por qué si se pueden casar, para qué se van a casar si tienen que firmar un contrato y ya está? No, pero claro, pero lo que está buscando el proyecto de unión civil, por más que le diga no matrimonial, buscaba algo que ellos no pueden aceptar, que era un estatus civil, que es reconocer que hay una familia allí. Y el del matrimonio igualitario del Frente Amplio lo que busca inclusive es el derecho a tener tu familia, a formar tu familia, a tener hijos e hijas, a criarlos, ¿no? Y esto para los fujimoristas como proyecto político, no para solamente Marta Chávez, porque en ese sentido la señora Keiko Fujimori también va por ahí, ¿no? Es algo imposible, inaceptable en estos momentos, ¿no? O sea, y usan argumentos perversos, discriminatorios, como que las niñas y los niños se van a traumar, o sea, las personas lesbianas como yo, ¿no? O sea, vamos a traumar, o sea, yo tengo sobrinos, ¿no? Tengo sobrinos, sobrinas, y vivo mi vida y no trauma a nadie. Ese argumento que se van a traumar es absolutamente eso sí, ridículo, pero ¿no? yo digo, ¿y es Keiko solo? ¿Cuál ha sido la posición de Pedro Pablo Kuczynski sobre el tema? Y él dijo que la unión civil iba, ¿no es cierto? Ajá. Y de hecho ahí... ¿Pero habló de adopción? No. Claro, o sea, a lo que voy es a que eso era lo que conversábamos antes, el hecho de que esté ausente el tema y enfrentado directamente y abiertamente, con claridad, por ambos más allá de candidatos. Keiko, o sea, digamos, este grupo que tú dices, ¿no? Que conservador, Keiko es de repente una ficha más dentro de este grupo. Una cosa más grande. Porque Keiko en algún momento, bueno, promete todo, ¿no? Pero digamos, en algún momento se volvió un poquito más flexible en ese tema, ¿no? Y de pronto como que se dedica. Cuando se fue a Harvard. Sí.
Claro, yo Que creo se volvió más flexible en todo, después regresó y se olvidó. siendo objetivas, ¿no? En este campo, efectivamente, pues, el proyecto de Perones por el Cambio o el del Fujimorismo, a lo más que llegan es a unión civil no matrimonial, ¿no? Aunque claro, pero sí hay unos matices que importan en la hora de... decir, a la hora de la hora... A la hora de la hora sí importan porque van calando o van reforzando la resistencia a aceptar los cambios y la igualdad de derechos, o por lo menos dejan una puerta abierta, ¿no? Entonces, en el Fujimorismo no hay fisura. O sea, tú mencióname una persona dentro del Fujimorismo que quiera debatir con otra gente, de su gente, y quiera abrir... Es un bloque, y además yo estoy convencida de que ellos creen que es el Estado el que debe decidir sobre la sexualidad y la reproducción humana. Y un Estado confesional, entre comillas, porque es un Estado donde les es imposible, por sus pactos, ¿no?, dejar a las iglesias de por fuera, ¿no? Están en su base política, ¿no? Estos sectores de iglesias tienen poder, y por eso es que ellos no podrían. En el plan de gobierno de Keiko Fujimori, y está en el plan, o sea, no lo estoy inventando, dice que en cuanto a salud sexual y reproductiva, ellos someterán a consulta nacional la política de planificación familiar en este país. De esa manera, creo yo, pretenden que como somos una sociedad todavía conservadora, ¿no?, podamos aceptar de repente, ¿no?, someter a referéndum derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales no se deben... Pero están claramente definidos en la Constitución, ¿no? Claro, o sea, digamos, eso no tiene ningún tipo de... Entonces, eso no se pone a voto. A voto. Eso está absolutamente claro en los primeros artículos de la Constitución. Interesante, cosas que hemos tocado. Por ejemplo, el tema del banco, cuando tú nos dijiste, la realidad pues no se puede manipular, y ellos están respondiendo justamente a una necesidad. Yo iba un poco pensando en eso también. Está en la realidad. O sea, hay gente, y es gente común, corriente, que quiere sacar su plata. Y esa gente va a aumentar, y esa gente, a eso iba yo un poco, quizá no... o tratando de encontrar una mirada un poco más esperanzadora con respecto al cambio, ¿no? Y yo recuerdo el momento en que votaron y la ley no pasó a la discusión del Pleno, de verdad uno siente tristeza porque uno dice, ¿por qué mientras otros países ya están dando estos pasos, países que supuestamente son más conservadores que nosotros, entonces tú no dejas de pensar en la lucha, caramba, de la población negra en Estados Unidos, no dejas de pensar en el derecho a voto de las mujeres? Estamos enfrentando una revolución o un cambio, a ver, es una lucha muy parecida a esa, es una lucha de derechos fundamentales, y de verdad, estamos en las orillas de algo que viene. Exacto, ¿no? Y yo lo que siento es eso, yo siento que la realidad no vas a poder enfrentarla aún cuando quieras imponer un punto de vista, porque te va a desbordar. La realidad, hoy hay una revista, hay una revista, Cosas, que acaba de poner el comercial que hemos visto, si bien es cierto el tema de los 40 años, que ya nos dejó fuera todos acá, en fin, pero a lo que voy es a que así como estas iniciativas, que no son necesariamente estatales, van a surgir de la propia sociedad, y en algún momento creo que eso va a ser irreversible, ya no va a permitir una marcha atrás. Hay una reacción de la gente conservadora, que tú ves la foto de este pata de Cosas, donde están los dos en pareja, y abajo es una serie de barrabasadas. Pero ¿cómo explicas que haya gringos que apoyan a Trump? Claro. ¿Cómo explicas eso? No, que haya latinos. Claro, ¿cómo explicas eso? Que hay un candidato hoy, después de todo lo que ha vivido ese país, y que el tipo vaya, que la gente, bravo Trump. Bueno, o sea, siempre hay... Y ahí regresamos al tema de la educación y la cultura que yo quería mencionar, porque para contrapesar la formación individual o familiar que tú puedas tener, deberíamos tener un Estado pues que garantice derechos humanos, la educación... Laico primero, ¿no? Exacto. Pero lo ha dicho el Papa democrático, laico lo dijo. Y en esa medida la educación serviría, por ejemplo, para ir desde la infancia enseñando lo que es la sexualidad humana, las sexualidades. Ideas como, por ejemplo, a mí particularmente y a mi pareja nos molesta mucho que se use minorías, ¿ya? Porque creemos que ese concepto de minorías es usado para desmerecer la igualdad de poder que tiene nuestra es el grupo raro. Opinión. Somos iguales, no somos raros. Pero además, porque mira, ese es
la sexualidad desde las teorías de género queers ya de avanzada, ¿no? De cómo se construye, es porque estamos formados para la heterosexualidad y castigados si nos vamos fuera de la norma. Pero ¿quién en la adolescencia o en la adultez puede permitirse salirse un rato de la norma y tener una experiencia y descubrir que de pronto la sexualidad que siempre ha ejercido no es la que no es la que más placer le genera? Sí, o sea, cualquiera de aquí podría experimentar. Pero a eso voy. Yo creo que la educación o sea, deberíamos recibir es: sexualidad es una cosa, género es otra cosa. O sea, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Sí, la educación. Pero mezclamos las dos punto cosas, me parece muy importante. Y además, el tema encima, de la educación. más allá de todo el tema de género, en este país se castiga el placer en general. Se estigmatiza y se estigmatiza. El placer es una cosa que... ¿Por qué? Porque la sexualidad es para la reproducción. Claramente. Hay un meme que estaba pasando en internet que es espectacular. O sea, que decía, a diferencia de algunos heterosexuales, después de 6 cervezas yo sigo siendo gay. ¿Cuánto más? ¿Qué? Heteronormativos. Muy buen cafecito. No, pero lo que dices es cierto. El tema de la educación es básico. Y te decía, ¿por qué? Porque nos estamos olvidando de un sector de la población que está más allá de las fronteras de Lima también. Claro. Hace poco la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un trabajo, bueno, desde hace mucho tiempo, pero hace poco ha empezado a publicar los resultados en columnas de opinión en el diario El Comercio. Daniel Sánchez es el adjunto que ha estado publicando esto, haciendo el seguimiento de la situación, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual en las comunidades aguajún o fronterizas, donde la gente cree que es una maldición que de pronto se haya enfermado una comunidad de SIDA, porque no entienden esta enfermedad loca que tienen que tratar todos los días sin que haya una cura para ella. Entonces, estamos hablando de poblaciones donde además el despertar sexual es temprano, el contacto con Occidente te sorprende, de repente basta con que una persona llegue, ¿no? desde la ciudad a esta comunidad para que altere todo, ¿no? Y basta que uno lleve una enfermedad para que todos se contagien, porque no existe culturalmente tampoco este asunto de que yo estoy solo contigo y contigo, sino que culturalmente es normal que las niñas a los 12 años ya tengan encuentros sexuales y que no solamente lo tengan con un varón, sino que de repente los tengan con más. Es un tema cultural. Entonces, la educación, y ellos están peleando mucho porque este proyecto que acepte justamente esas diferencias y que proponga una educación que incluya, ya te hablo no solamente de hombres, mujeres, te hablo incluso de nuestras diferencias culturales a ese nivel. Ahora, voy a volver después sobre el despertar sexual y de las niñas para compartir nuestra experiencia en ese campo, pero yo quería volver que una educación sexual pública, que en este Perú le han impedido personajes como Rafael Rey, que hasta mandó a quemar una serie de libros cuando en una época... Mira, yo puedo investigar nuevamente el asunto y el dato. Él impidió que salieran unas publicaciones... Pero no los quemó. No, bueno, entonces, ¿qué se habrán quemado en ese incendio que hubo? En el de Ramírez, No sé cuál de ellos, pero no, pues, es una expresión, le corrijo. Pero sí se opuso a él. No, yo pido que lo alucino, pero sí, ellos no... No, y entonces esta educación que nos permitiría entender también que el género, que es esta construcción social y cultural, que inclusive la sexualidad es que tal y como la enunciamos y la significamos y la representamos también es cultural, pero en el tema del género, ¿no? Que hay ciudadanas y ciudadanos peruanos que son transexuales, transgénero y que no tienen ni siquiera el derecho a tener su propio nombre, su documento de identidad, ¿no? Que tienen que verse expuestos que de pronto en las universidades, porque están haciendo una resistencia ahí, ¿no? De que todos los días tú que te sientes hombre o que te sientes transgénero y que tú ese es como quieres vivir, tengas que pues, ser llamado con el nombre con el que te pusieron cuando naciste y que todo el mundo tenga que enterarse de que tú no eres quien dice ser y cosas así. Entonces, y estoy hablando de estos niños y niñas y adolescentes que cuando empiezan a representarse, a vivir como se sienten, sus familias los expulsan de las casas o les niegan la educación y luego, claro, ¿por qué todas las personas travestis se dedican a la peluquería, ¿no? O sea, ¿por qué? No, es que verdaderamente tú escuchas y la gente ignora
que esto es toda una forma en cómo se van construyendo. A ser natural, no sé, ¿no? O sea, no, pues. O sea, entonces acá no estamos entendiendo que hay una diversidad también de género. Una diversidad de género y que cualquiera puede construir también su forma de vivir su identidad en términos sexuales, ¿no? Entonces, aquí hay mucha ignorancia, mucha desinformación, mucho miedo, ¿no? Y se aprovecha esta cosa que te rompe esquemas. Pero además también todo, lo que parece ¿no? que hubiera es mucha mala fe. Ah, claro, claro que sí. O sea, porque una cosa es, claro, hay ignorancia, hay mucho miedo por la ignorancia, que es lógico, pero hay también gente dispuesta a utilizar y a forzar y apalancar su posición en el asunto. O sea, ahora claro, la parte esa... poca tolerancia. No, es que también es... Yo no sé si... Claro, la palabra odio es odio. ¿Es odio? El tema del terror que te produce de pronto que la sociedad entre en un colapso terrible, como ellos alucinan, ¿no? Es realmente la defensa que ellos tienen, es totalmente inculcar odio. 8.000 millones y contando. Cuando tú lo escuchas a Julio Rosas, ¿no? Cuando ellos hablan, que él se atrevió a hacer audiencia, eso es, verlo en el Congreso es espeluznante porque él se atrevió en un congreso, en este congreso, a hacer una audiencia pública de cómo se puede curar la homosexualidad, ¿no? La verdad es que es peligroso. Yo considero que sí hay una amenaza objetiva y un riesgo muy grande por una mayoría absoluta del fujimorismo en el Congreso, y todas las fuerzas conservadoras que he mencionado están en otras fuerzas políticas, de que vayan a pretender, por ejemplo, declararle derechos absolutos al concebido y bajarse el aborto terapéutico, bajarse la OE. La agenda de los fundamentalistas en la región ha pretendido que la OE sea, la anticoncepción oral de emergencia, sea considerada delito o sea, están luchando porque sea considerada delito en Honduras, ¿no? Y han conseguido que sea ilegal el aborto terapéutico en Nicaragua y otros países. Hay mujeres, que hay cárcel para mujeres en El Salvador que tienen un aborto terapéutico porque es ilegal, y que de alguna manera puedan, no sé, pues crear algún programa para que las personas que quieren curarse de la homosexualidad vayan a un servicio público de salud y se curen, ¿no? ¿Cuánto de creer realmente en eso que tú dices, en esta, ¿no?, intolerancia o de tomar esas iniciativas, y cuánto de uso político hay? Es decir, no sé, a mí me gustaría saber qué piensa realmente Keiko Fujimori. Claro, sí, yo tengo ciertas dudas de que ella, en el fondo, crea realmente que está mal que dos personas del mismo sexo tengan los derechos. Pensando en una persona que de pronto ha vivido y ha estudiado en otro lugar donde ha visto otras cosas, otras realidades. Pero entiendo que en el contexto electoral lo que se hace es un cálculo de qué resulta más rendidor o qué te paga más en términos de electores. Lo que no sé es, claro, pero sí tienes razón en tener miedos, es que esta mayoría entre con una agenda de ese tipo. Yo creo que no va a ser tanto, o sea, que no es que van a tomar el Congreso y van a empezar a meter medidas radicales de ese tipo. No sé, eso es una impresión. Lo que creo por ahora, por lo que veo, es que es más bien esta percepción de que en efecto somos una sociedad conservadora, de que hay gente que mueve grupos muy grandes y que por lo tanto se está haciendo uso de este tipo de argumentos en función de los réditos políticos que te significan para ganar la presidencia. Yo sí lo creo. Yo también coincido, porque además un caso clarísimo de esto era Juan Carlos Seguren. Juan Carlos Seguren, yo lo sé de primera persona, que no es un intolerante ni un salvaje y que está a favor del matrimonio y todo lo demás. ¿Qué es? Está loco, ¿qué es? ¿Qué? ¿No es un intolerante? No, es un infeliz convenido. ¿Qué peor? No, es peor, no es creo. peor. Sí, él tenía un acuerdo verbal con el obispo de Arequipa. Ya pues, pero ¿y qué iba a ganar? El apoyo de la feligresía para acogerlo nuevo, y no ganó. Pero yo voy a un punto, ¿no? O sea, si tú eres capaz de hacer pactos para no reconocer derechos, no garantizarlos, para dejar que se muera gente. O sea, exacto, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de si piensas o no piensas realmente, da igual. Para mí las consecuencias son las consecuencias. Yo sí creo que podrían llegar a ser peores cosas. Y sinceramente, mira, el fujimorismo, si hay que no reconocerle como un mérito, sino más bien evidenciar esta forma de hacer política y esta cultura política, ellos han trabajado muy bien durante estos 5 años todo el trabajo con las bases, ¿no? con el pueblo, con la ciudadanía, con las personas.
obviamente se dan cuenta que la Iglesia Católica y la proliferación de las sectas o las iglesias evangélicas y cristianas y de todo tipo, mira, tú vas en regiones es mayor todavía, sí. El poder económico que manejan, ¿no? La manera, las redes que tienen, ¿no? La Iglesia Católica en este país hace campaña en las campañas electorales, en los púlpitos, todos los domingos. Votan por consigna, llaman a que no voten por los candidatos que se oponen a la idea que tienen. Ahora, el Papa, los curas, también creen que efectivamente somos anormales, somos antinatura o lo que fuese. O sea, ellos lo creen o son más bien gente que quieren también conservar poder, estatus, privilegios, recursos. Y el poder que tienen es sobre la sexualidad de la gente, porque sobre la sexualidad de la gente se construye la subjetividad, se construye el deseo, se construye hasta la creación, la capacidad de crear. Sobre la sexualidad de la gente construyes a la gente. Exacto. O sea, de ahí partimos. Es que ese es el tema. La sexualidad no es solamente tener relaciones sexuales y tener inclusive. Es lo que tú quieres ser. Claro, por eso es que una violación sexual destruye al sujeto. En este caso, a la mayoría de niñas. O sea, la violación sexual no destruye un himen. Disculpen. O sea, porque esa es la idea, ¿no? Del honor centrado en una telita, ¿no? No, y además te dicen, hubo o no hubo penetración, ¿no? O sea, exacto. Sí, hubo una violación. O sea, la sexualidad, lo que se destruye en una violación es la sexualidad. Y sobre el punto es que quería llegar al tema de si es culturalmente o no en comunidades de la Amazonía o del Ande que se empiecen relaciones sexuales a temprana edad. Hay que ahí ser muy cuidadosos porque existe un artículo, el artículo 15 en el Código Penal que hemos luchado porque hay un acuerdo plenario para que se aplique adecuadamente en delitos sexuales, que es que hay un eximente de pena cuando hay un error de interpretación cultural. O sea, cuando tú, ya estamos, ¿no? Que es cuando tú crees que algo que has hecho no es delito o no es delito efectivamente para esa cultura en la que tú vives, ¿no? Ya, esa es la ley que están impulsando. Ya, pero ahí hemos hecho estudios en Bambamarca, Selendín, y hemos recogido Cajamarca, Junín y San Martín, en estas regiones con las cortes superiores, ¿no? Para ver cuán cierto es. La antropóloga Norma Fuller nos enseña que en las comunidades amazónicas no es tan cierto que tú, niñita de 12, sientas deseo por el niñito de más de 12 o más de 12, no. Lo que pasa es que para esta cuestión de las familias, cómo se forman, ya, tú te vas a casar con tal, pero ojo, tú vas a vivir en la casa de la niña, de la familia de la niña, tú no puedes maltratarla, ni física ni psicológicamente, y van a empezar a tener relaciones sexuales a determinada edad. O sea, hay toda una serie de reglas. No es que de pronto un profesor llega a la comunidad y de pronto tiene relaciones sexuales con una niña de 12 porque su familia consintió, y eso también es culturalmente aceptable porque es normal, que es lo que alegan, ¿entiendes? Pero sin embargo sí hay un despertar más temprano, sin embargo, además también hay más abuso porque hay más machismo ahí. Y yo creo que no hay que verlo mal. A mí no me parece, condenable que existan comunidades donde la sexualidad se ve al contrario, como no se cuestiona tanto este tema. Es decir, no me escandaliza. Sí entiendo que hay algunas donde lo que dices es absolutamente cierto, pero tampoco podemos negar la existencia de otras que simplemente son distintas. No, mira, culturalmente, o sea, en el Perú el promedio de inicio de relación sexual es como los 13 años. Sí, exacto. El promedio. Entonces, no es, mi punto no es el despertar sexual, la edad y la voluntad además que es tienes. Lo que ves. Es parte de todas las personas que estamos sentadas en esta mesa. No, pues no empezamos a tener sexualidad a los 18, ¿no? O sea, ni hablar. O sea, es desde la adolescencia, ¿no? Bueno, o tal vez también, no sé. Yo a los 19, debo decir. No, pero los deseos, otros tiempos, las atracciones, el cuerpo, ¿no? Además, claro, de ahí hay un montón de presiones también culturales. Pero aquí hay que ser muy claros en que hay que ser muy claras y muy claros que, por ejemplo, en estas provincias de Bambamarca y Selendín, la gente tiene muy claro qué es una violación y qué no es una violación. Y cuando algo es forzado y no es forzado. Y no es, y le llaman hasta de otra manera, el rapto, el secuestro, ¿no? O sea, hay diferentes formas. Entonces, no se puede alegar, así sin pericia antropológica de por medio,
que no fue violación. Ni se puede alegar que aplicar ese artículo para personas de menos de 14 años, ni se puede además, o sea, el juez tendría que dudar de que en la cultura pasa eso, si es que la familia está denunciando, si es que la denuncian, desde que denuncias, ¿cómo es que no era tu cultura? ¿Por qué denuncias? ¿No? Y muchas veces además se denuncia porque sí existen estatutos en las comunidades donde hay la justicia no se cumple, ¿no? Y hay otro problema que es la transacción que se hace sobre la sexualidad. Exacto. Porque una violación puede ser indemnizada con un toro, una vaca, ¿Qué es lo que yo digo que y entonces pasa esas cosas hay que verlo con mucho cuidado. Sí. Y bueno, repito, se ha logrado un acuerdo plenario de la Corte Suprema Penal que próximamente va a ser publicado para aplicar correctamente ese artículo y más allá de lo que nos parece también se pruebe que efectivamente en esa cultura, ¿no? La sexualidad se puede dar a determinada edad y no aplicar la presunción de violación. Sí, yo no iba solo a la violación, yo iba también a los riesgos para la salud que hay. Claro. O sea, me refería básicamente a eso, ¿no? A que tú puedas ejercer tu sexualidad, pero que tengas los elementos de juicio y la información clara para poder protegerte a ti mismo. Es decir, dentro de tu libertad, estar informado de cómo ejercerla. Y una cuestión, sí, para cerrar el asunto, y es como una reflexión final para este bloque, y ya tenemos con el último bloque, es todo esto que hemos estado conversando acá, que he estado diciendo tú y tú, no está en las agendas de ninguno de los dos candidatos. Y que nos falta tiempo para seguir hablando. Tenemos 25 minutos hablando de ese tema. Pero la parte más escalofriante de esto es que, y esta es la parte del aterrizaje, ¿no? ¿Cuántos votos representa poner esto en la agenda? O sea, es redituable electoralmente, porque esto además también te habla del perfil del votante. ¿Esto es redituable electoralmente? O sea, si uno de los dos candidatos mañana se compra este pleito y dice, vamos a hacer esto, ¿eso es redituable? ¿Le afecta bien? ¿Le afecta mal? Una manera de decirle, cómprate esto y vas a subir 2 puntos porcentuales en tu próxima... O uno, o dos, o vas a bajar 3. ¿Hay posibilidad de eso o la gente realmente no le importa? Esa es una parte que a mí me parece terrible, porque finalmente te termina hablándote de... O sea, el incentivo perverso que tiene el candidato a decir algo como esto, o proponerlo. Mira, yo quisiera compartir algo, ¿no? Y es que cuando yo hablo de de cómo participan las iglesias en campaña electoral y cómo se usa el púlpito para imponer, ¿no? Porque ni siquiera es informar, persuadir, ¿no? Imponer un voto, ¿no? Bueno, mi madre, ¿no? Mi madre es asidua, es una persona muy creyente y que activista de la Iglesia Católica, ¿no? Y ha tenido que estar escuchando todos los domingos, ¿no? Que no se vote por las fuerzas políticas que avalan a las abortistas, a las lesbianas, a las su mamá está escuchando todos los días que no voten por su hija. No, pero además mi mamá, mi mamá que es una persona que no es que acepte todo esto con facilidad, por su edad y todo, inclusive la homosexualidad, ¿no? De su propia hija, ¿no? O sea, ella, que sea lesbiana, pues es una cosa que, ¿no? Pero ella tenía que enfrentarse a todo esto y ser de alguna manera sancionada, censurada, castigada en su barrio, donde sale todos los días a comprar al mercado o donde ella para en la iglesia, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de control social de la que no se hablan en las campañas y que hacen que castigues un voto por la igualdad, un voto por la tolerancia, un voto por el respeto para todas las personas. Uno de los puntos por los cuales a veces nos sorprendemos de ver gente no de la comunidad, pero gay, ¿no? Que claramente no es del grupo heterosexual, más bien censurando a los mismos homosexuales, ¿no? Hay un montón. Sí, hay un montón. No, entonces, claro, pero también creo que hay, de alguna manera, pues, también falta de, creo yo, de voluntad en las fuerzas políticas, porque creo que con los recursos que maneja, o que debería manejar en este PPK, podría ser otra campaña. No, a mí, por ejemplo, me pareció muy bien que Alberto de Belaúnde haga pública su homosexualidad, ¿no? Éramos más las personas que le podemos servir de referentes a otras personas, de que somos personas absolutamente felices y orgullosas de lo que somos, cuando, bueno, nos ha costado, pero podemos afirmarlo, ¿no? Y que ejercemos nuestros derechos plenamente, ¿no? O sea, o por lo menos queremos que otras personas los ejerzan igual que nosotras, ¿no?
Alberto Belaúnde, caserito de esta casa. Ya va a salir, ya va a salir. Que todos los días, oye, ¿cuándo tengo tiempo? No, ahorita. Bueno, vamos al último bloque. Qué fuerte.